Hola Juan Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes. Esta es la revisión de Don Julio. Le voy a explicar así un poquitito lo que yo observé y cuáles vamos a ir incluyendo. Bueno, en el título, en el objetivo y la pregunta problema, ¿verdad? Y también en la matriz, donde usted colocó el tema, dice que hay que incluir que es en Alajuela. Entonces agregarle a todo Alajuela. Bueno, luego aquí dice que en la descripción del planteamiento del problema que hay que buscar alguna estadística, unos dos documentos que hablen sobre estadística o opiniones sobre este tema con respecto a la pandemia e incluirlos. Luego dice hacer una pequeña exposición, ¿verdad? También qué pasó o cómo era antes de la pandemia, un párrafo. Un pronóstico, ahí tiene que decir así, el pronóstico o se provee o se prevé, perdón, que al no sostenerse esta situación, problema o si este problema no se resuelve, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Es un párrafo pequeño. Luego él propone cambiar que se escriba cómo en vez de cuál. A mí me gustaría que se mantuviera en cuál, porque cómo cae en una respuesta dicotómica, ¿verdad? Bueno, malo, sí, no, me gustaría más bien cuál. Ese lo podemos igual seguir, pero lo podemos cambiar por cómo. Luego dice que en las razones prácticas está esto, que hay que mejorar la redacción porque es un juicio de valor. Luego en los antecedentes, al ser una tesis tiene que tener 20 antecedentes distribuidos en nacionales e internacionales. Entonces tenemos que cumplir con los 20. Entonces hay que completarlos. Cuando usted termina todos los antecedentes internacionales, hace dos párrafos de síntesis o uno, donde usted diga de todos los antecedentes anteriores cómo le funcionan, ¿verdad? Como un unificado a su investigación, pero en uno general. A cada uno hay que hacérselo, pero al final hay que hacer uno de cierre. Y hay que hacer lo mismo con los antecedentes nacionales. Y luego, aquí yo sí considero que hay que dejarlo, ¿verdad? Porque parte de lo que nos comentaba doña Ilse es que hay que dejarlo. Pero sí hay que agregar más temas sobre las TIC como recurso de mediación. Entonces, esta parte sí hay que incluirle. En el paradigma, bueno, aquí cuando estaba leyendo, eh, puede ser que nosotros cambiemos a una investigación cualitativa, ¿verdad? Mantenemos los mismos instrumentos, pero también porque son poquitos docentes, son 11. Pero también habría que valorar si se toman algunos otros actores, pero aquí hay que valorar. Porque él dice que, por ejemplo, en el paradigma se debería buscar otros argumentos. Entonces, hay que buscar algún otro teórico que hable sobre ese paradigma positivista e incluirlo. En el 3.3 dice que el tipo de investigación, la cita de Barrantes, no resulta pertinente. Entonces, podemos buscar otro autor que hable sobre el tipo de investigación y lo cambiamos. En el 3.6 dice que la profundidad en la cita se habla de relaciones causa-efecto. Entonces se puede quitar esa parte causa-efecto. Al final del apartado también se menciona identificación del problemas y correlaciones. Entonces esto, ¿verdad? No se ajusta, entonces lo que desea es que se elimine. Aquí es donde yo proponía, tal vez, cambiar a cualitativo. Pero al cambiar a cualitativo, cambiaría el paradigma, el tipo de investigación y el enfoque. Esas tres cositas cambiarían. Sería el paradigma positivista, naturalista, y el enfoque cualitativo,
y el tipo descriptivo. Pero usted lo analiza. ¿Por qué? Porque como son solamente 11 personas, el otro pretende generar estadística, no hay problema. Pero este nos puede arrojar más datos. De igual manera se puede mantener el mismo, pero hay que definir algunas otras cositas que él nos indica aquí. Por ejemplo, quitar el nombre de las personas, solo dejar el seudónimo con los que se van a trabajar. Esto es un juicio de valor. Cambiarlo. Dice el planteamiento de la población y la muestra es confuso, porque dice que se va a trabajar con los docentes de segundo ciclo. Y son 11 en total. Entonces, aquí es, por ejemplo, todos los docentes de primero y segundo ciclo son 11. O del total que dan segundo ciclo, incluyendo especiales, ¿cuántos son? Entonces de ahí sí se sacaría una muestra. Pero si vamos a utilizar la totalidad, entonces él dice que no coloquemos la muestra, solamente la población. Pero aquí el que sabe esa parte es usted. Suprimir en las variables, quitar cantidad y frecuencia. Bueno, aquí luego dice que al ser positivista deben formularse parámetros de aceptación. Entonces decir, por ejemplo, de 1 a 2 es como poner un rango. Eso es lo que él indica para la hora de luego hacer el análisis. Por ejemplo, qué sé yo, utilizan las TIC. De 1 a 3 es bajo, de 4 a 6 es medio y de 8 en adelante, qué sé yo, es alto. Eso es como ese tipo de parámetros hay que establecerlo aquí. Luego dice que en el cuadro que se presenta se establece bien la diferencia entre técnica e instrumento. Sin embargo, hay que hacer un apartado, ¿verdad?, que diga técnicas y las explica, y otro que diga instrumentos y los describa, los explique. Que diga cuáles son los tipos de pregunta, cuál cantidad. En la validación, bueno, hay que hacer un instrumento. Ese le puedo enviar un ejemplo para que, y usted lo adapta, que es el que se le va a enviar a las personas validadoras para que revisen el documento. Luego las preguntas abiertas hay que explicar cómo se van a hacer. Entonces aquí, ¿cómo se va a hacer el análisis con las preguntas abiertas? Bueno, se tabularán en una matriz temática. Entonces podemos buscar cómo se hacen las matrices. ¿Qué tipo de análisis se empleará? Solamente gráficos se emplearían. Bueno, aquí no, ¿verdad? También vamos a utilizar figuras. O sea, lo que quiere es que sea un poco más específico. Luego, en lenguaje inclusivo, hay que cambiar un funcionario y los docentes, que ahí quedó. Entonces, sería eso, Juan Pablo. Por favor, corrija estas, las del otro asesor. En el mismo documento puede ir uno por uno. Por ejemplo, si ya tiene las revisiones del otro, entonces revisa qué puso él en el tema y qué puso el otro y lo va haciendo y ya quedaría listo. Y así lo va corrigiendo todo.